Bien, buenas noches con todo el auditorio. Vamos a empezar nuestro simposio esta noche, eh, donde abrimos este espacio para conversar acerca de temas de edición, editores, todo lo que concierne a este oficio que nos apasiona a todos los que estamos aquí en este auditorio. El agradecimiento a el Centro de Desarrollo Editorial y de Contenidos y a la Escuela de Edición de Lima por facilitar estos espacios, por facilitar estas conversaciones, estas disertaciones sobre edición, sobre la labor editorial, sobre el quehacer editorial. Y qué mejor que tener a grandes invitados en esta noche. Por ello, agradecemos al Centro de Desarrollo Editorial y de Contenidos y a la Escuela de Edición de Lima por facilitar este espacio de conversación. Y como les dije, tenemos a grandes invitados hoy, tenemos mucho de qué hablar acerca de edición, editores, de esta labor que tanto nos apasiona. La metodología de este simposio será en 2 mesas. La primera mesa irá de 7 a 8 de la noche aproximadamente y luego de 8 para adelante, hasta las últimas consecuencias, estará la segunda mesa también con un panel de lujo. Eso sí, tenemos un panel de lujo esta noche. Y quiero empezar presentando a la mesa número 1, que de verdad está muy bien surtida y realmente orgullosos de contar con nuestros invitados. Quiero presentar a Svetlana Rojas Simin. Ella es titulada en periodismo, certificada en traducción e interpretación del idioma ruso, con maestría en dirección comercial y marketing. Es fundadora del sello editorial Bermudas, especializado en libros educativos para niños. Asimismo, es autora, editora e investigadora de 12 libros publicados y distribuidos a nivel nacional e internacional. Svetlana, muy buenas noches, bienvenida. Svetlana, tienes tu micro apagado. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la introducción y un gusto saludar a todos. Muchas gracias, Svetlana, gracias por contar aquí con tu presencia aquí en nuestro simposio. Y también quiero presentar a Hernán López Vine. Quiero presentar a Hernán López Vine. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, cofundador de la revista Esperando a Godot, publicación que fue fundada en el 2007, y de Ediciones Godot, que fue fundado en el 2008, casa editorial especializada en ciencias sociales y literatura. Asimismo, es coautor del libro Independientes de qué, de la serie Libros sobre Libros del Fondo de Cultura Económica. Asimismo, es organizador de la Feria de Editores de Buenos Aires. Hernán, muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola Marco, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, gracias por invitarnos y por dejarnos también la posibilidad de participar en la escuela de edición. Así es, así es. También tenemos un mensaje con Hernán durante aquí en este simposio. Ya se van a enterar de algo muy especial aquí que tenemos también con Hernán. Y cerrando esta mesa número 1, tenemos a Juan Miguel Martán. Él es editor especializado en publicaciones no periódicas. En los más de 20 años trabajando en el sector editorial, ha tenido a su cargo más de 350 publicaciones de diversas temáticas. Transitó por la Universidad del Pacífico para estudiar administración de empresas y hasta el 2014 fue director del grupo editorial Mesa Redonda. Ha sido responsable de equipos de trabajo para publicaciones multitemáticas en literatura, negocios, desarrollo personal, ensayo, no ficción, gastronomía, arte e infantil. Actualmente dirige la Escuela de Edición de Lima, empresa asentada de forma sólida desde su fundación en el 2015. Es en esta institución donde dicta edición de textos, evaluación de proyectos editoriales, ambas dentro del programa del curso integral de edición de publicaciones. Asimismo, es responsable del fondo editorial que maneja la institución donde se trabajan publicaciones especializadas en el mundo editorial. Juan Miguel, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Svetlana, ¿cómo estás? Hernán, un gusto estar con ustedes. Bueno, y con todos los que nos acompañan hoy día, ¿no? Y que vamos a ver qué sale. Sí, bueno, va a salir algo muy interesante de Estoy este seguro. que estamos aquí.
todos participando, emocionados justamente porque estos espacios nos permiten compartir experiencias, nos permiten también adquirir conocimiento, pero sobre todo también nos permiten abrir esas puertas que todos necesitamos para poder entrar en este mundo editorial tan apasionante y tan rico también. Eh, bueno, dicho esto, dicho la presentación, vamos a pasar al desarrollo de nuestro simposio, que tendrá 3 ejes temáticos. Quiero empezar con Svetlana, abriendo aquí sí, la sorpresa. Quiero empezar con Svetlana, abriendo este simposio, lanzando la pregunta aquí a la mesa, pensando con Svetlana, sobre lo siguiente, y es lo que nos congrega en esta mesa número 1, que es los primeros pasos de un proyecto editorial. Todos muchas veces, de repente, hemos tenido en mente formar una editorial, hacer un libro, queremos trabajar con textos, un montón de cosas, pero siempre hay que poner la base, asentar bien las cosas. Pero, ¿cómo es que se gesta este proyecto editorial? En tu experiencia, Svetlana, ¿cómo es que empieza un proyecto editorial? Dejo la palabra aquí a Svetlana Rojas Simi. Muchas gracias, Marco. Bueno, cuando hablamos de un proyecto, yo creo que es inevitable pensar en un sueño, ¿no? En una ilusión, una emoción, en algo que se nos ocurre, la creatividad, todo, ¿no? Entonces, yo creo que en cada uno, en cada proceso es distinto y me gustaría, no sé si tenemos tiempo, no sé si podemos, contar la experiencia de nosotros, de Editorial Bermudas, cómo nacimos nosotros y a dónde fuimos y nuestra experiencia en la creación de proyectos. No sé si estamos bien ahí. Marco, ¿me Sí, comentas? claro. Sí, claro que sí. Genial. Bueno, me he hecho una ayuda de memoria para no divagar, porque suelo divagar mucho. Entonces, vamos con eso. En Editorial Bermudas, nosotros somos dos. Yo, que veo la parte de editorial, y Claudia, mi socia, que hoy justamente nos acompaña, ella se encarga de todo lo que es el tema administrativo. Entonces, somos una empresa que tiene un poco más de una década en el mercado. Nacimos como una editorial infantil y nos especializamos en libros educativos que promueven valores básicos y la identidad. Nos encantan los niños y desde el inicio sabíamos que íbamos para allá, ¿no? Entonces, desde ese punto, como empresa, nacimos desde una ilusión, lo que les comentaba al inicio, ¿no? Partimos de una emoción, pero a la vez también con un gran compromiso, ¿no? En los temas que nos apasionaban. Sabíamos que estábamos conscientes de que era una responsabilidad lo que íbamos a hacer. Entonces, desde el inicio, sabíamos bien y conocíamos que el sector editorial en nuestro país no es el más lucrativo que podemos pensar o imaginarnos, ¿no? Muchas veces decimos, no, que los libros, que la pasión, y cuando vemos los precios de los libros decimos, ah, no, pues podemos vivir de eso. Y en un país que no tiene la costumbre de leer, que no tiene consumir libros, es un poquito complicado. Entonces, hay que estar conscientes de eso desde el inicio, creo yo. Entonces, sabíamos que íbamos a empezar un camino largo y bastante complicado, pero la emoción nos ganó más. Entonces, teníamos a la par también nuestros títulos, teníamos la maestría, teníamos incluso una experiencia en el sector editorial, porque las dos venimos de una editorial española, nos conocimos ahí, trabajamos juntas. Y sabíamos lo que queríamos, sabías a dónde íbamos, sabíamos a quiénes nos íbamos a dirigir, entonces estábamos listas para descubrir el cómo, ¿no? Entonces, luego de el primer punto, que eso es muy importante en un país como el nuestro, es constituir legalmente la editorial. Eso es un compromiso, pero es a la vez algo que te puede abrir muchas puertas, ¿no? Es una suerte de orden también y de seguridad y de profesionalismo, ¿no? Tener la editorial bien constituida, con registros públicos, con una cuenta bancaria, ¿no? Me parece que es muy importante, aunque es un esfuerzo, pero es bastante importante. Entonces, estábamos listas para nuestro primer proyecto editorial, ¿no? Entonces, al ser una editorial infantil y educativa, sabíamos que había que buscar profesionales en educación, porque ninguna de las dos
teníamos esa capacidad, ¿no? Pero también sabíamos que teníamos que aprender, teníamos que capacitarnos, estudiar, aprender, investigar. Entonces, no solamente es decir, tengo este, te lo entrego, te consigo unos profesionales, un grupo de profesionales, se lo entrego, no. Nosotros nos metemos. Yo sé que suele ser tedioso, ¿no? Tener a dos personas ahí que quieren saber todo, que quieren ver todo y conocer todo, pero es nuestra forma, nuestra manera, ¿no? de hacer las cosas. Y entonces sabíamos que la calidad de contenido, éramos conscientes que, yo no sé si ustedes han oído, pero muchos dicen, ay, hacer libros infantiles es súper fácil, es recontra fácil, si los niños son bobos, y no. Y no, 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 ese es el primer error de partida. Los niños no son tontos y no hay que tenerlos de tontos. Ahí hay bastante trabajo y además de un trabajo de calidad de contenido de texto, es muy importante para nosotros ver la imagen, porque un libro infantil no puede estar sin una imagen. La imagen tiene que ser buena, tiene que ser de buena calidad. Y entonces eso ya nos está llevando a a un punto que es más tedioso aún, ¿no? Estamos hablando del punto económico. Teníamos que saber cuánto nos va a costar todo, porque la calidad de impresión, la tapadura, la imagen, los profesionales involucrados, todo esto iba a costar. Entonces, teníamos que saber cómo lo íbamos a hacer, si lo íbamos a financiar nosotros, si íbamos a buscar un financiamiento de empresas, ¿no? Si lo íbamos, también, bueno, existe una opción de presentar a través, bueno, de los autores, que lo presentan a las editoriales y empiezan a hacer una negociación, ¿no? Pero creo que cuando uno construye un proyecto editorial, si bien parte desde una ilusión, vas aterrizando en ciertos puntos. Pero primero tienes que tener en cuenta hacia dónde vas, qué cosa quieres, cómo lo quieres, y desde ahí empiezas a construir un camino, ¿no? Ir poniendo piedrita por piedrita Correcto, hasta que lo logres. correcto, correcto, Svetlana. Y has mencionado algo importante y de ahí voy a trasladarle la pregunta a Hernán, que está aquí con nosotros también, a Hernán de Ediciones Godot, desde Buenos Aires. Trasladarle la pregunta a Hernán. Svetlana mencionó algo muy interesante. Dijo, ¿no? Todos empezamos con un sueño, todos empezamos con una ilusión, ¿no? Todos empezamos con la emoción de querer hacer una editorial, de querer hacer libros, trabajar y todo. Pero también, y mencionó también algo de ir aterrizando por etapas. Entonces, ¿cómo es que un proyecto editorial va como digamos, como un gran avión, va aterrizando hasta que se asienta sobre la pista y decimos feliz aterrizaje y todo va muy bien? Hernán. Me gustó que hayas terminado la frase diciendo hasta que aterrice y todo va muy bien. No sé si eso pasa, que vaya muy bien. Eh, sí, es verdad, me pareció súper interesante que una de las primeras cosas que dijo Svetlana fue la parte administrativa, ¿no? Y yo creo que en todos los proyectos editoriales, o por no decir el 98%, eh, creo que sí, que todos empezamos con una idea, o con una ilusión, o que queremos publicar o queremos llevarle al público lector determinados libros o determinado tipo de contenido, pero lamentablemente para que un proyecto se sostenga y pueda, digamos, pueda sostenerse justamente sin un financiamiento externo o sin depender de, por poner un ejemplo, un subsidio o una compra estatal. Es decir, si uno se plantea como plan, es decir, yo quiero armar mi proyecto y que no dependa de factores externos para funcionar, por supuesto que si aparece después una ayuda, nadie la va a rechazar, pero sí saber que el proyecto se sostiene por sí solo, bueno, eso lleva muchísimo tiempo. Eh, Salvo que uno tenga recursos o mucho dinero para invertir inicialmente, es algo que lleva mucho tiempo, porque en el tipo de editoriales, por lo menos de los proyectos de los que hablamos nosotros, que son editoriales independientes, que pueden tener o no
o una mayor o una menor espalda financiera, pero que la lógica es una lógica no regida necesariamente o no regida por la necesidad de los bestsellers, sino que más bien hay una construcción de catálogo y una intención de generar una historia en ese proyecto. Y la verdad que todo eso lleva muchísimo tiempo. Entonces, si uno pretende que en algún momento pueda vivir exclusivamente de lo que el proyecto le proporcione en términos de dinero, bueno, hay que hacerse de paciencia porque es algo que lleva mucho tiempo. En la gran mayoría de los proyectos editoriales latinoamericanos que nosotros conocemos, porque la verdad que también de toda nuestra experiencia de la feria de editores y de los viajes que hemos hecho y demás, conocemos muchísima gente de muchos países. En todos los casos te das cuenta de eso, de que los proyectos que hoy están consolidados y funcionan y se sostienen, llevan muchísimo tiempo para atrás de desarrollo, de que los socios, como en nuestro caso, tenían otro trabajo y en el tiempo libre le dedicaban a la editorial, hasta que en algún momento, por la cantidad de publicaciones, la editorial empezó a tomar otro nivel, otro rumbo, digamos, otro volumen. Eh, la editorial empezó a distribuir en otros países. Digo, todo eso es propio de el desarrollo de un proyecto que va creciendo, pero que lleva tiempo. Entonces, creo que es eso también. Y en definitiva, yo creo que en ningún momento uno puede pensar que llegó esto que vos decías de aterrizar, porque creo que en realidad el desafío es estar siempre pendiente de qué más uno puede hacer para seguir creciendo. Correcto, correcto, Hernán. Interesante punto de vista sobre lo que es el proyecto editorial en sí, que parece algo, claro, como bien lo decía Svetlana, algo muy bonito, muy bacán, ¿no? Al principio, pero luego ya uno va, digamos, madurando la idea, la emoción ya queda de lado y se van concretando ciertas cosas y ya se vislumbra el rumbo que toma el proyecto. Y esta va también la pregunta para Juan Miguel, ¿no? Lo que ha mencionado Hernán, ¿no? El hecho de mantenerse siempre, ¿no? Y también ha mencionado el tema del catálogo. Entonces, ¿cuán importante es justamente que nuestra editorial, digamos, Juan Miguel, tome un rostro, tome una personalidad para que de ello pueda seguir manteniéndose, mejorando y llegar a lo que mencionó Hernán hace un momento, que es mejorar, tomar otro nivel y seguir en vuelo constante? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, el vuelo constante, catálogo, sí. Es la idea, ¿no? Es la idea que mantener una continuidad, ¿no? Una cantidad de publicaciones, mantenerse vigente, ¿no? Es algo importante para tener una vida como editorial, ¿no? Quiero también tomar, le robo una palabra a Svetlana que usó esta palabra acerca de la ilusión, ¿no? Y a Hernán lo que mencionó acerca del tiempo, ¿no? Un poco que son incompatibles, ¿no? La ilusión a veces con el tiempo no se llevan muy bien, ¿no? Entonces son en Latinoamérica muchas experiencias que han nacido por pura ilusión y que se han quedado en el camino muchas veces, ¿no? Es un trabajo bastante romántico, ¿no? Pero que hay que saber llevarlo, ir construyendo poco a poco de acuerdo a lo que quieres, ¿no? Muchas personas empiezan en el mundo editorial por una mera casualidad, ¿no? Porque de repente no tenían con quién publicar y publican su propio libro y después empiezan a aparecer otras, otras oportunidades, ¿no? En mi caso no fue así, en mi caso fue que hacía una revista, ¿no? Una revista, magazine cultural, y de repente los mismos participantes empezaron a decirme que hiciera libros, cosa que yo nunca antes había hecho, ¿no? Entonces, me obligó, obviamente, a aprender, ¿no? A seguir un camino que ahora muchos no siguen, ¿no? Que es porque ya la tecnología ha avanzado, no quiere decir que no lo sigan porque no desean hacerlo, ¿no? Sino porque la tecnología ha avanzado y ya nadie va a quemar sus placas, sus fotolitos, ¿no? Ya nadie va a cortar su papel, entonces, en aquel tiempo había que hacerlo, ¿no? Pero poco a poco el trabajo te va absorbiendo.
Entonces, si tú quieres mantener tu proyecto, si quieres continuar vigente, tienes que sentarte y pensar qué es lo que quieres hacer con él, ¿no? Proyectarte a, a mediano y largo plazo. Esto es un negocio en el que la rotación del producto es bastante lenta. Entonces, no podemos nosotros pensar únicamente en tener productos de alta rotación que pueden funcionar en un corto plazo, ¿no? Que nos pueden exigir tiradas muy altas, pero también devoluciones muy altas, ¿no? O que son libros, digamos, que no suman a veces a una imagen como editorial, ¿no? Estamos hablando de ciertos libros que, pues, digamos, farándula o cosas así, ¿no? Entonces, la cosa es cómo va sumando todas estas diferentes líneas que puede tener una editorial, ¿no? Cómo hacerlas que convivan, cómo hacerlas que funcionen y cómo hacer que cada una de estos pros y contras que tiene cada, cada segmento, ¿no? Sume esta experiencia, ¿no? Y también, bueno, señalar que la experiencia latinoamericana en cuanto a edición muchas veces se ha sostenido este, sobre la autopublicación, muchas veces, ¿no? Empresas que empiezan como autopublicación y que poco a poco van madurando y van haciendo sus propias apuestas, ¿no? Que es lo que me parece que es lo mejor, ¿no? Pero a veces se confunden, ¿no? Entonces, empresas de servicios editoriales, editoriales, cosas que no es lo mismo, pero que ayudan a generar de cierta manera ingresos para que el proyecto funcione, ¿no? Entonces, es un poco complicado. Bueno, no es que sea complicado, sino que este, esta, esta, esta capacidad latinoamericana de subsistir, ¿no? Nos abre bastantes puertas, ¿no? En las cuales podemos encontrar muchas salidas, ¿no? Eso es, yo no sé, lo que tenía que decir. Marco Bien, desapareció. Ahí está. bien, profesor. Muchas gracias, Juan Miguel, por esta intervención. Y digamos que todo lo que estamos hablando ahora es prácticamente cómo es que esto inicia, y parece algo duro, ¿no? Ya hemos salido de la ilusión y parece algo realmente duro y algo de verdad bastante resiliente, por así decirlo, ¿no? Hay que tener constancia, hay que tener, digamos, también ese arrojo para poder llevar a cabo un proyecto editorial, sobre todo por lo que decía Svetlana también, de que en un país como el nuestro, bueno, Perú, donde quizás la lectura y el libro quedan a veces un poco relegados frente a otros productos, frente a otros hábitos, lamentablemente, pues hay que tener esa resiliencia y hay que ser bastante valiente también, por así decirlo, para llevar a cabo un proyecto editorial. Y en todo, y como también lo mencionaba, en toda Latinoamérica en realidad es así. Tenemos una pregunta de nuestro participante Augusto Carguayo que dice lo siguiente: ¿cuántas personas, como mínimo, y qué funciones cumplirían, se necesitan para iniciar un proyecto editorial? ¿Quién quiere tomar esta pregunta, por favor, para responderla? De repente, si el público, los asistentes nos mandan las preguntas, podríamos también trasladarlas a nuestros participantes y así también enriquecer esta conversación. Hernán creo que levantó la mano. Por puesta de mano creo que ha ganado Hernán. Sí, bueno, porque es algo que va, me toca muy de cerca porque si bien la editorial existe hace ya muchos años, empezó con 2 personas, hoy somos 7, eh, pero creo que incluso siendo una persona, uno puede empezar un proyecto. Hoy en día, la verdad que la barrera de ingreso al mundo editorial está muy baja en el sentido de que cualquier persona que pueda, por supuesto, uno no puede hacer todo, ¿no? Pero uno podría ser el que lleva adelante el proyecto y en todo caso contrata a alguien para que le diseñe el libro, contrata a alguien para que le haga el diseño de portada, contrata a alguien para que le haga la prensa, Ujú. pero digamos que no hay un requerimiento de decir, no, necesitas como mínimo 3 personas, una abocada a tal cosa, una abocada a tal otra. Por supuesto que es lo ideal, porque hacia donde tiene que tender el proyecto es hacia
que bueno, la persona que lo lleva adelante, o supongamos que sean dos, que tengan una ocupación más ejecutiva, más de gestionar, y que puedan delegar las tareas en otros, pero en términos de qué necesito para empezar o cuántas personas necesitan para empezar, es una, y que tenga la plena conciencia de que, bueno, no puede hacer todo, entonces terceriza los servicios que le permiten llegar al producto final para poder mandarlo a imprenta. Pero, digamos, no, no es algo para decir, si soy yo solo no puedo empezar. Hoy en día la tecnología permite justamente hacer tiradas más chicas, probar, si tengo un título en mente, probar a ver si funciona o no. Eso lo tienen en 100, 200 ejemplares, distribuirlo en algunas librerías, no en todas. Eso hoy es posible, quizás hace décadas no se podía, pero hoy ya sí. Y por eso yo digo que la barrera es una barrera baja de entrada al mundo editorial. Bien, Hernán, muchas gracias por esta respuesta. Y claro, obviamente no se puede hacer todo, pero digamos que no es un requisito el hecho de que hayan pues tantas personas para poder iniciar un proyecto editorial. Y antes de pasar a nuestro segundo eje, quisiera leer esta pregunta que también me parece un poco interesante. ¿No? Isabel nos dice lo siguiente: si bien es cierto, dice ella, bueno, nos cuenta una experiencia, ¿no? Yo ya tengo la línea de mi proyecto editorial, pero pienso enrumbarme con una librera, pero como es lo más idóneo para constituir esta empresa, puedo empezar desde ahí, o lo más recomendable en constituirla desde un inicio como una editora, como una editorial. Creo que es lo que quiso decir Isabel. Que No sé si... puedan irnos en las redes, porque nosotros pedimos en que ustedes como consejo puedan escribir, aunque sea un comentario o un like en cada red, sea en Instagram o sea en Facebook. ¿Sí? Y necesitamos esa interacción por el hecho de que queremos invitar a más personas. Por ahora tenemos en seguidores en Instagram. Parece que se ha filtrado un audio. Parece que se ha filtrado un audio. Bueno, son los riesgos de estar en vivo. Bueno, en realidad, sí, son los riesgos de estar en vivo. Sí, en realidad, bueno, en la pregunta que... Sí, ahí está, es Svetlana. Perfecto. Yo quiero opinar. Sí, perfecto. Lo que pasa es que estaba oyendo lo que decía Hernán estoy súper de acuerdo contigo de que uno puede ser uno solo para empezar un proyecto editorial. Lo que pasa, pero tienes que ser muy consciente de que no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque tienes que saber tener las cosas súper claras, qué es lo que quieres, a dónde quieres llegar y las consecuencias que podrías tener, tanto buenas como malas, ¿no? Hay que ser bastante realista. Nosotros, por ejemplo, con Claudia, empezamos dos, pero teníamos nuestros ahorros, que no eran muchos, y nosotros, el proyecto que nosotros queríamos, con las ilustraciones, con las impresiones, sabíamos que mientras más imprimes, más barato es el costo del libro. Entonces, teníamos una cierta cantidad de dinero, y ¿qué es lo que hicimos al inicio? Nosotros empezamos importando libros. Y de hecho, siendo un dato curioso, siendo editorial infantil, fuimos los primeros en traer libros, 50 Shades of Grey en inglés aquí al Perú, a hacer dinero para nuestro proyecto, porque no había otra forma, ¿no? O sea, es la que nosotros habíamos encontrado más todas las juntas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para un proyecto, por ejemplo, en sector editorial, cuando son infantiles, tienes que tener en cuenta que necesitas un ilustrador, un buen diseñador, un buen diagramador. ¿Por qué? Porque trabajar con imágenes y relación de texto con imagen es importante para un texto infantil, pero para un texto que no incluye imágenes no es tan necesario. Es algo que podría hacer uno mismo con la ayuda de programas que comentaba Hernán, ¿no? También es importante tener una persona que pueda revisar el sintaxis, la ortografía, gramática, ¿no? Y el diseño de portada. Y en la parte administrativa es súper importante el registro en la Biblioteca Nacional, que es el depósito legal, y el ISBN, que para eso tiene que ser impreso en todos los libros. ¿Por qué? Porque eso es algo
que te van a pedir todas las librerías a la hora que tú quieras distribuirlo y obtener ventas, ¿no? Porque eso es un registro que te permite que el libro es legal, que te permite ver que el libro es legal y la librería no vaya a correr con vender un libro pirata, ¿verdad? Correcto, Svetlana. Y con esta, con esta Perdón, respuesta. Sí, Hernán, perdón, claro, sí. una sola cosa que por las dudas, porque para mí suele ser una trampa lo del costo de imprenta. Sí, el costo unitario baja cuanto más ejemplares imprimís, pero el costo total no. O sea, la plata que tenés que poner siempre, cuanto más imprimís, más plata tenés que poner. Sí, sí. Digo, eso es algo para tener también cuidado, en el sentido de que uno siempre dispone de pocos recursos, entonces preferible, bueno, ya lo veremos en otro momento, pero preferible imprimir menos y gastar menos a veces a imprimir más para bajar el costo unitario y que te quede un stock de libros sin vender. Solo quería Sí. hacer ese Sí, sí, comentario. sí, 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 verdad, me parece correcto porque es súper importante, pero a veces justo la misma ilusión que nos hace decir, voy a hacer un proyecto, mi proyecto se va a vender bien y vamos a estar bien y mi libro va a estar en todas las librerías, entonces esa misma ilusión nos hace cometer el error de decir, imprimo más unidades. Y es ahí donde se te va todo el dinero ahí, en la imprenta. Sí, 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 sí. Correcto, correcto. Está muy interesante este punto de vista y de verdad esto nos lleva a nuestro segundo eje, ¿no? Si tenemos el proyecto, tenemos en mente la iniciativa y la pregunta va para Juan Miguel. Abrimos este segundo eje con Juan Miguel. Tenemos todas estas iniciativas, tenemos todas estas ideas para poder para hacer que nuestro proyecto sea, vamos a decirlo así, rentable y que las cosas vayan creciendo de a pocos. Pero ¿con qué herramientas, Juan Miguel, contamos? ¿Con qué métodos contamos para poder hacer que nuestro proyecto de algún modo crezca, se asiente y no genere esos beneficios que tanto esperamos los que estamos metidos aquí en el mundo de la edición y en estos proyectos, propiamente dicho? ¿Qué herramientas? ¿Podría ser qué habilidades de repente? ¿O qué? Porque Bien, como bien también. están justo hablando de Hernán y Svetlana, herramientas, ahora uno con una laptop hace todo, ¿no? Con una computadora y una red de contactos es, este, es suficiente, ¿no? Y además, bueno, obviamente ir testeando a los proveedores, ¿no? Ir conociendo tu mercado, más o menos, tu capacidad de distribución. Es justo lo que decía Hernán, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado ese exceso de entusiasmo que a veces imprimes una cantidad que te quedas con libros ahí apilados y de repente no salió como pensabas, ¿no? Una vez sí, por suerte, no tenía suficiente dinero para lanzarme así desde el puente y no cometí ese error, así que es una experiencia, es un consejo bastante sabio. Bueno, en cuanto a herramientas o habilidades, digamos, ¿no? Este, para empezar un proyecto editorial hay que ser consciente de que uno tiene que leer, ¿no? Un editor que no lee, pues está sencillamente fuera de todo espectro, ¿no? Un editor que no tiene la costumbre de leer digamos, de ser ha sido visitante a librerías o que leer, digamos, estar al tanto de lo que sucede en el mercado, creo que la va a pasar mal. ¿No? La va a pasar mal o va a tener un proyecto editorial sin base, sin fondo, que lo más seguro es que se convierta simplemente en algo muy próximo a una imprenta, nada más, ¿no? Entonces, de repente las herramientas son esas, ¿no? Yo creo que es este apetito por consumir información del sector, ¿no? A veces yo he empezado a trabajar con gente que piensa de repente que todo este mundo nos puede aprender pues rápidamente y no es así. Entonces es el día a día de muchos años en realidad, ¿no? En que de repente uno se va familiarizando con las editoriales, con los libros, con los materiales, con los autores, con los formatos,
con 20.000 cosas. Y sobre todo ahora, digamos que han comenzado a haber nuevas plataformas, nuevos canales de distribución. Este, es importante estar al tanto de eso, ¿no? Por más que uno, digamos, con la edad que ya va teniendo, este, esta brecha tecnológica sea mayor cada vez, ¿no? Em, pero igual, o sea, tratar de ir a buscar eso, ¿no? Ahora la velocidad, digamos, de la tecnología creo que a muchos nos está costando bastante, ¿no? Seguir el ritmo, ¿no? Pero hay que hacerlo. Yo creo que por ahí va más que todo qué habilidades o qué herramientas podría tener cada uno, ¿no? Bueno, también, sí, retomo algo importantísimo, que la verdad es que lo quería decir hace rato, pero se me pasó. Algo que de repente la mayoría de editores, con esta ilusión inicial que hablaba Svetlana, se nos pasa, ¿no? Las capacidades, el talento administrativo, ¿no? El talento, el valorar la información, valorar las herramientas contables, ¿no? Los sistemas contables, estar en orden, llevar bien los stocks, llevar bien el tema de impuestos, todo eso, aunque no lo crean, es lo más complicado. El resto uno lo hace por puro placer muchas veces, ¿no? Sentarse, leer, alucinar el libro, pues de repente te despiertas y dices, wow, lo voy a hacer así, con esta portada, con este papel, lo voy a distribuir por todos lados y todo el mundo va a querer leer mi libro. Y bacán, puede ser, ¿no? Pero va a llegar la SUNAT, ¿no? Digamos, que ve los impuestos en tu país y te va a decir, ya, perdiste, ¿no? Y nada, así pasa. Entonces, yo creo que una herramienta un- una herramienta muy importante es contar con sistemas contables y de almacenaje, ¿no? Almacenar esta información contable y administrativa, ¿no? Tenerla en orden, eso es vital, ¿no? Y yo te voy a sumar una cosa, Juan, que eh, yo todos los días, y esto lo leí en uno de los libros de la colección Libros sobre Libros, que para mí es la mejor colección que hay en términos de libros sobre edición, y hay un libro sobre administración, no me acuerdo del título, y el autor dice, como el primero, o uno de los primeros consejos que da es, todos los días mire su flujo de caja y su cuenta bancaria. Y eso es algo que nosotros hacemos, yo lo hago todos los días, como, porque es también, digo, parte del ejercicio este que vos decís de lo contable y lo financiero también, es tener la conciencia bueno, entro a la cuenta bancaria, a ver cuánta plata hay, cuánto entró, qué tengo que pagar, cuándo. Todo eso es algo que si se te va de las manos, después no hay manera de recuperarlo. Y creo que es también la plena conciencia de decir, bueno, a ver cuánta plata tengo, cuánto voy a cobrar, en qué momento, en qué puedo invertir, en qué no, etcétera, etcétera. Claro, y en ese sentido, por ejemplo, o sea, todos, digamos, contamos con habilidades, sí, como dice Juan Miguel, ¿no? La parte romántica del oficio es imaginar el libro, ver cómo se va a distribuir y todo lo demás, pero estas cosas, digamos, que no siempre se dicen porque, digamos, que matan un poco la ilusión, ¿no? Pero es necesario tener un poco el claro de que se necesitan ciertas habilidades. Betlana, en tu punto de vista, esto también es muy importante, digamos, estas estrategias, digamos, de saber cómo llevar la parte administrativa, pero también, digamos, ¿qué otras estrategias podrías añadir? Yo creo que más que estrategias son habilidades, lo que decía Juan Miguel. Lo que pasa es que mira, es un sector que es como un amor-odio, porque si bien tú quieres empujar una idea, un sueño, una ilusión, luego miras tus cuentas y luego vas y miras que el distribuidor te ha dicho que te va a pagar el 15, ya estamos 20 y ni siquiera te contesta el teléfono.
y que te dice que te pido 1000 libros y tú emocionado vas y le entregas los 1000 libros, pero a los 2 meses te regresan 980 y tú dices, ¿yo ahora qué hago con eso? Entonces, más que nada, más que estrategia, yo creo que es fuerza de voluntad, yo creo que es querer realmente hacer las cosas, que realmente te guste, que te apasione eso, porque no es un camino fácil, no es simple, y muchas veces vas a querer abandonar, muchas veces vas a querer simplemente olvidarte de que existe, pero luego pasas al costado de una librería y dices, quizá un poquito más, un poquito más, un poquito más, y así de ese poquito ya nosotros llevamos 10 años. Entonces, creo que es fuerza de voluntad, ¿sabes? Y ser consciente. Por ejemplo, acá algo que decía una persona, decía Isabel, decía construir una librería o una editorial. Son dos puntos totalmente distintos. Una editorial es un sueño, una ilusión, un trabajo, una creación. Una librería es venta, es comercio, es administración, es manejar mercadería. No por ejemplo, nosotros en el país tenemos, Juan Miguel, ¿cuántas librerías tenemos en el país? ¿100 puede ser? ¿Poco más? ¿Poco Quizás menos? un poco más. Quizá un poco más. Sí, somos un poquito, pocas ¿Y librerías cuántas, tenemos. y En comparación cuántas a de Buenos Aires, estas? digamos, como, Sí, 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 sí. Nosotros cuando creamos la editorial, para celebrar la creación de la editorial, fuimos a Buenos Aires y visitamos las librerías y cerramos un contrato con una editorial y nos trajimos y venimos como quecos llenos de libros por todos lados y la verdad es que es una aspiración. Y tú pasas por la calle y uno está en la entrada del metro, está esperando el bus y ves a alguien con un libro. En Perú no pasa eso. Y hay un punto muy importante, lo que yo hablaba, de que una librería es un comercio de libros. ¿Cuántos de estos puntos de venta o librerías que llamamos acá, tú realmente puedes llamar librería? ¿Cuántas de esas? Más de 100 dijiste. ¿Cuántas tenemos? ¿5 puede ser? de librerías así, Que son librería, te refieres librerías, a... no son un centro de venta, sino una librería que se aspira a libros. Sí, mucho menos, deben ser unas 10. O sea, digamos que para un público lector, una persona que llega a una librería, entra y dices, y te quedas ahí un buen rato, ¿no? Sí, la mayoría es un negocio retail, ¿no? La librería tiende a convertirse en eso, ¿no? Metro cuadrado, rentabilidad y a eso va, ¿no? Pero bueno, es el mercado también, ¿no? Pero gracias a Dios también hay espacios virtuales que han ayudado con esto, ¿no? Sí, y es ahí justo ahí donde va el otro comentario de César Augusto, que decía, ya, está bien, a ver, en conversaciones con editores, claro que se puede terciarizar un diagramador, un diseñador, corrector, ilustrador, que son profesionales identificables, pero siempre ha sido complicado para autores y editores conocer sobre la distribución de libros. ¿Qué experiencias nos pueden comentar sobre eso? Esta es una habilidad que es indispensable porque no solamente se trata de crear un libro, de tener ese producto, de que te llegue a tu casa las cajas o al almacén y abres las cajas y lo hueles y dices, ya, genial, lo logré, el proyecto está aquí, lo tengo. ¿Y ahora qué hago con eso? Hay que venderlo. Entonces es ahí donde vas y empiezas a ver la distribución. La distribución es la misma que ha sido por décadas. Tocas la puerta y dices, tengo esto. ¿Lo quieres? ¿Lo puedes tener? ¿Lo puedo vender aquí? ¿Cuáles son las condiciones? Y correr el riesgo de que te acepten, que no te acepten, que te paguen, que no te paguen, de que entregues tus libros hoy día y a la semana pasas a ver dónde están ubicados y la librería ya no existe. Entonces, son cosas que pasan, realmente pasan y nos ha pasado. Entonces, es fuerza de voluntad realmente lo que tienes que tener si es que quieres estar en ese sector. Y justo nos dice Isabel que ella se refería a la Constitución. Y acá hay algo interesante, porque dice, si abrir una librería abre el camino para enrumbar a una editorial, porque dice que en el ministerio, bueno, el Ministerio de Cultura aquí, le han comentado de que puede constituir una empresa que funciona como librería y después como editorial.
o me han informado mal, dice No, Isabel. es que lo que pasa es que, Isabel, son dos puntos muy paralelos. Puedes tener tanto una editorial como una librería. Los registros tú los puedes hacer en la SUNAT con tranquilidad, sacar tu RUC, hacer una razón social. Como tus puntos 1 y 2 puedes hacer venta de libros, y editorial de libros lo puedes tener 1 como 2 en la constitución de empresa. Esto no hay ningún problema, depende de lo que quieras hacer después, o puedes a la vez dedicarte a las dos opciones, tanto editorial como librería, ¿no? Pero para tener una librería, recuerda que necesitas tener un local, y eso es mucho más caro, ¿no? Que editar un libro. Correcto, correcto, Svetlana. Y ya vamos ya terminando esta mesa, esta primera mesa de nuestro simposio, ya con nuestra pregunta final, el tercer eje de nuestra conversación, y empiezo con Hernán, ¿no? Lo que más nos importa con todo este tema del proyecto editorial, porque al fin y al cabo es un negocio, es cómo le sacamos, cómo generamos la rentabilidad a un proyecto editorial. Porque claro, tenemos la parte bonita, la parte, digamos, romántica, que es el tema del libro, pero ya, el libro es un producto y debe venderse, ¿no? Entonces, ¿cómo es que generamos una rentabilidad para nuestro proyecto editorial, Hernán? Creo que es probablemente el talón de Aquiles de cualquier proyecto editorial. Eh, lo primero, voy a decir una frase que por ahí, así sola, me van a decir que me está tomando el pelo, pero hay que hacer bien las cuentas, o sea, hay que hacer bien los números, porque el negocio editorial, en particular, editar, digo, quizás el negocio de la distribución o de las librerías tiene otros riesgos, pero en el caso de ser editor, uno está invirtiendo en algo que no sabe si se va a vender, porque el libro, como bien decías, Betlana, vos podés imprimir 500, 1000, la cantidad que sea, podés estar recontra emocionado, que es el mejor libro que vas a publicar en tu vida, y por ahí después no se vende. Entonces, hay que hacer muy bien los números, primero para no fundirse en el intento, y como además el margen de rentabilidad es tan chico, porque tenés el costo de imprenta, pero tenés también el costo del diseño de la portada, el diseño interior, la corrección, los derechos, el pago de derechos, el porcentaje del distribuidor, de la librería, costos financieros, si hubiera costos financieros, digo, hay toda una serie de costos y de porcentajes que cuando llegás al final y decís, uy, a ver, ¿y qué rentabilidad me queda? Y el porcentaje es realmente, el porcentaje estamos hablando respecto del precio del libro, es un porcentaje minúsculo el que le queda al editor. Entonces, la clave, creo yo, es hacer bien las cuentas y tener muy presente que si haciendo las cuentas y haciendo un buen, ¿cómo se llama, ¿no? El escandallo, un buen presupuesto donde incorporás todos los costos que están asociados al libro. Si cuando haces todos esos números, el precio del libro te queda muy alto, muy fuera de mercado, tener la frialdad suficiente para decir, este libro no lo puedo hacer, no lo puedo imprimir porque no se lo voy a poder vender a nadie, porque me va a quedar carísimo. Y creo que eso es parte de la actividad editorial, y esto lo decía Calazo, es decir no, es decir, este libro me parece espectacular, nunca leí algo igual, pero no lo puedo editar, porque son muchas páginas, porque el costo de traducción sería carísimo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí el corazón para que el proyecto sea sostenible en el tiempo es hacer bien esas cuentas y no autoengañarse creyendo que este libro va a ser espectacular o va a vender un montón, porque eso es algo que nadie puede saber nunca a priori. Sí. Gracias, Hernán, por la respuesta. Svetlana, te escuchamos. No, yo estoy completamente de acuerdo con Hernán, porque muchas veces
podemos decir ya lo que hemos hablado hace un rato, ¿no? Tenemos esta cantidad de dinero, pero luego empiezas con el proyecto y te sale que el ilustrador ahora cobra más, que los registros antes eran gratis, ahora es más, que la imprenta, que el papel subió, que el impuesto, que la cosa, entonces se va inflando, se va inflando, se va inflando, que la librería te cobra el 50%, que la logística, que la distribución, que lo tienes que llevar, y todo esto muchas veces eh, te llega, sacas los números y efectivamente ves que el porcentaje es incluso hasta 5%. Es cortísimo, es muy, sobre todo en libros ilustrados, ¿no? Sobre todo son libros grandes o de tapa dura, que son caros para hacer. Y te quedas, y por más que te encante, tienes que decir no, y eso es súper difícil. Yo conscientemente yo te digo, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo contigo, pero es increíblemente difícil. Y es que no, no sé, yo pienso que hay que ser conscientes, lo que yo les decía al inicio, de que no van a ser ricos con eso. No es el negocio más lucrativo del mundo. No van a tener, muchas veces van a tener si antes, no sé, tenían un sistema de transporte, muchas veces, bueno, a Claudia y a mí, ustedes nos pueden imaginar en un puente de la Javier Prado, ahí en Atocongo, cargando maletas de libros, porque efectivamente no había para taxi. Porque si gastábamos el dinero del taxi, entonces no íbamos a poder pagar otras cosas que eran importantes. Y es que tienes que ser consciente de que tienes que hacer esas cosas. Y si no estás dispuesto a eso, si no estás dispuesto, hay mucho sacrificio, mucho también, mucho esfuerzo, pero si no eres capaz, si no quieres hacerlo, si de verdad no estás seguro, entonces yo creo que hay que pensarlo dos veces. Gracias, gracias, Svetlana. Sí, es realmente una carrera de largo aliento, en realidad. Una carrera de largo aliento donde a veces las fuerzas nos acaban, pero hay que renovarse día a día. Juan Miguel, la palabra va contigo. Bueno, es un trabajo que sí, es bastante, uno se esfuerza mucho todo, pero por otro lado también se goza bastante, ¿no? Yo sí me siento bastante satisfecho con mi trabajo, la verdad. Este, hasta creo que las veces que se me ha pasado por la cabeza dejar de hacer libros, digamos, directamente, ¿no? Para hacer algo más de gestión, o no, o en este caso en la escuela, ¿no? He terminado siempre volviendo a lo mismo. He terminado volviendo a hacer, a sentarme, a tener un manuscrito, a revisar, a imaginar el libro, ¿no? Porque es satisfactorio. Pero por otro lado también sí, y comparto con Hernán, comparto con Svetlana, este, nuestra biblioteca no es nuestro catálogo, entonces el entusiasmo que nosotros tenemos para comprar un libro no es el mismo entusiasmo que debemos tener para venderlo, ¿no? Tenemos que mantener ciertas distancias, ¿no? Con eso. Si uno va a poner a hacer o a soñar con los libros de tu biblioteca para hacer grandes tiradas y que todo el mundo lea eso porque deben leerlo, lo más seguro es que quebremos bastante rápido, ¿no? Entonces, recuerdo una frase que me dijo alguna vez Antonio Cisneros, poeta peruano, cuando le dije que estaba haciendo muchos libros comerciales, le dije, estoy en libros comerciales, le digo, no me satisface, ¿no? Y me dijo, es mejor que te alquiles de joven a que te vendas de viejo. Así que es bueno también ser un poquito, jugar hacia el otro lado, ¿no? Ver la parte comercial, ver la parte fría, ver de repente una parte que no, de libros que de repente no estarían en nuestras bibliotecas, pero que sabemos que nos va a generar ingresos para poder trabajar un catálogo más atractivo de repente para nosotros de manera personal, ¿no? Entonces, eso. Claro, y eso justamente, digamos, no, nosotros acá hemos puesto en esta mesa, en esta primera mesa del simposio, la realidad de lo que es el trabajo lo que es el trabajo del editor y sobre todo cómo es que se lleva el proyecto editorial, porque bien podríamos pensar de que esto puede ser una especie de suplicio, ¿no? Quien pone un proyecto editorial, pero no, si te gusta lo que haces, si realmente quieres estar aquí, tienes que tienes que pasar por todo esto, ¿no? Y es importante que las cosas, digamos, desde un principio se pongan así, como lo estamos viendo,
en claro, ¿no? Porque lógicamente puede ser todo de rositas al principio con la ilusión, pero luego viene la parte que te puede hacer desistir. Y eso es en realidad algo que se valora muchísimo, el hecho de que las cosas queden, como dicen desde el principio, claras, ¿no? En el hecho de los proyectos editoriales. Pero miren que en la Escuela de Edición de Lima justamente va a haber un curso sobre cómo empezar un proyecto editorial desde cero, la génesis del proyecto. Y con esto voy a dejar en la palabra a Hernán para cerrar esta primera mesa. Ahora viene Víctor, que también va a dictar también con nosotros el curso. Víctor ya está también conectado. Ya viene Felipe Ponce, Carlos Chavarri, que nos van a dar acerca de la figura del editor en la segunda mesa. Pero quiero dejar a Hernán con la palabra acerca del curso que nos va a dictar a partir de este martes 5 de marzo. Hernán, estás con tu micro apagado. Ajá, Ahí está, listo. ahora sí, ¿no? Te escuchamos ahora sí. Perfecto. Ahí. Sí, decía entonces, el curso lo pensamos justamente eh, para, para tener la concepción de qué elementos tener en cuenta a la hora de empezar un proyecto desde cero. Partiendo de la base de que los recursos siempre van a ser escasos y anclando cada encuentro y que esto es algo que nosotros con Víctor, que está por ahí conectado, lo pensamos siempre así, que es la idea de que cada encuentro tenga un contenido muy concreto que nos permita más. Entonces, va a haber una clase dedicada a desarrollo de catálogo, una clase dedicada a compra-venta de derechos, otra clase dedicada a comercio exterior y ferias, como ítems muy claros y muy concretos y muy específicos para poder abocarnos en cada encuentro a uno de esos elementos y de alguna manera que el recorrido del curso termine en, en un desarrollo global donde podamos decir, ok, con todos estos elementos claros, podríamos empezar un proyecto editorial desde cero. Muchas gracias, Hernán. Gracias por informarnos acerca de este curso, comenzar un proyecto editorial desde cero que empieza ya este martes 5 de marzo. Así que al final del simposio pondremos los contactos para que puedan ir consultando con nuestros asesores acerca de las inscripciones. Le agradecemos a Hernán, a Svetlana y a Juan Miguel por haber compartido con nosotros en esta primera mesa del simposio cómo comenzar un proyecto editorial, e inmediatamente vamos a pasar con nuestra segunda mesa de conversación llamada Los desafíos del editor. Svetlana, Hernán, Juan Miguel, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Svetlana, Hernán, un gusto, ¿no? Bueno, también agradecer a Víctor, a mi querido amigo Felipe y a Carlos Chávarri también. Sí, que ya están Tremendo. conectados. Sí, lo máximo. Un abrazo para todos.